que les va a ayudar a entender qué es una función, cuál es la diferencia entre una ecuación y una función, etcétera. ¿Ok? Y ayer yo he cargado un video relacionado con las gráficas de las funciones. Ahora vamos a entrar a límites. Ahora vamos a hacer operaciones sobre esas funciones. La primera operación que vamos a hacer son lo que se llaman límites. Límites. De una función. Ok, a ver. Vamos a empezar describiendo, a ver, lo que es, o vamos a hacer una descripción intuitiva del límite de una función. Para eso vamos a tomar una función de ejemplo. A ver, sea la función. Ya conocemos la notación de una función. Vamos a utilizar como ejemplo una función racional. 2x cuadrado más x más 3 sobre x menos 1. A esto le hemos llamado función racional. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me dice? Ya está en el Classroom videos del dominio de una función. Hemos dicho que para determinar el dominio hay tres situaciones que tenemos que evitar. La división entre 0, radicandos negativos de índice par, de radicales de índice par y argumentos negativos de los logaritmos. Es decir, acá, esta función racional va a existir siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los reales, todos los números reales, excepto el 1. Porque en el 1 se anula el denominador. Este es el dominio de esta función. Todos los reales excepto el número 1. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá. A ver. A ver, vamos a plantear la pregunta de la siguiente manera. Aquí vamos a analizar el valor al que tiende f de x cuando
x tiende a 1. Estoy hablando de este ejemplo. A ver, aquí hemos dicho entonces, esta función existe para todos los reales excepto para el 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comportará el valor de esta función en valores próximos a 1? Porque en 1 no existe. Esa es la pregunta que nos hacemos. A este proceso, a esto, se denomina límite de una función. Y se denota de la siguiente forma. Y se denota 2 puntos. A ver. Límite de f de x cuando x tiende a un punto C es igual a L. Y esta expresión se lee de la siguiente manera. Se lee 2 puntos. Límite de la función f de x cuando x tiende al punto o al valor, ya al punto C. Es igual a L. A ver, repetimos. Estamos hablando de esta expresión, de esta notación. Límite de una función f de x cuando x tiende a C es igual a L. Fíjense, aquí estamos hablando de esto. Cuando x tiende al punto C, esto significa x tiende a C. ¿Qué significa tiende? Se aproxima. Aquí esto significa tiende o se aproxima. ¿Ok? Cuando x se aproxima a C, f de x se aproxima a L. Es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Esa es la situación que vamos a analizar en este capítulo. En puntos próximos donde una función no está definida. Repito, aquí tengo una función racional. Esta función existe para cualquier número real excepto para el 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta función se comportará en puntos próximos a 1? ¿Se dan cuenta? Cuando x se aproxime a 1, aquí le pongo valor, f de x se aproximará a ¿qué valor?
A este análisis se llama límite de la función en el punto C. Límite de la función en el punto 1. A ver, vamos a calcular intuitivamente. Una forma de calcular los límites es mediante lo que se llaman límites laterales. Límites laterales. A ver, ¿en qué consiste entonces los límites laterales? En aproximarnos a un punto y determinar el valor al cual se aproxima la función. Es decir, a ver, aquí tenemos dos casos. Dos casos. Uno, a ver, límites laterales por izquierda. A ver, ¿de qué estoy hablando? A ver, vamos a ir acá. Vamos a ir con otro colorcito. Aquí tengo la recta real. Aquí tengo un punto C. Yo quiero determinar el límite de la función en este punto C. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Yo me puedo aproximar a este punto por la derecha o por la izquierda. Aquí digo, X se aproxima al punto C por la izquierda. Vamos a utilizar este superíndice negativo. O puedo decir, me aproximo yo al punto C por la derecha. Entonces acá, aquí tenemos por la izquierda y por la derecha. Esta es la situación, este es el concepto. Entonces, a ver, volvemos acá. Por la izquierda. Aquí nos aproximamos al punto con valores menores. Aquí lo que hacemos es tomar valores de X menores. Al punto. Al punto C. Y se denota. ¿Cómo es esto? Límite de una función f de x cuando x se aproxima al punto C por la izquierda. Esto es igual a L. ¿Ok? De eso estamos hablando. De esto. De esto. Si yo me aproximo al punto C mediante valores menores a C, valores que se encuentran a la izquierda. A ver, haremos un ejemplo para ver de qué estamos hablando. Ejemplo. Calcular
límite, vamos a utilizar la función que hemos utilizado a un principio. 2x cuadrado más x más 3 es menos 3 sobre x menos 1 cuando x se aproxima a 1 por la izquierda. ¿Ok? Estamos hablando de una función fraccionaria. Queremos saber a qué valor tiende esta función cuando x se aproxima a 1 por la izquierda. ¿Cómo respondemos esta pregunta? Hacemos una tablita de la siguiente forma. Lo que hacemos es evaluar la función en puntos próximos al punto de límite. A ver. Quiero mejorar y me sale peor. A ver, vamos a hacer nuevamente. Ya. Ok, aquí tengo x y aquí tengo f de x. Entonces lo que hago es aproximarme a 1 con valores menores a 1, con valores a la izquierda de 1. ¿Cómo nos aproximamos a eso? Nos podemos aproximar de la siguiente forma, fíjense. 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 y etcétera. Y así nos vamos aproximando a 1. Y lo que hacemos es calcular, a ver, quiero que saquen su calculadora y evalúen esta función. Esta es la A, esta es la función. Esta es f de x. Evalúen en estos puntos, en estos valores. A ver, ayúdeme eso con su calculadora. Creo que me estoy resfriando. A ver, ¿han sacado su calculadora? A ver, ayúdeme. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta función en 0,9? 4,8. A ver, ya, 4,8. 4,8. Acá, en 0,99. $4.98. 4,98. Ya, el siguiente. Va a ser, si no me equivoco, 4,998. ¿Está bien eso? El otro. 4,9998. ¿Está bien eso? Entonces, fíjense, ya podemos ver la tendencia. Cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, la función, fíjense, se aproxima a ¿cuánto? A 5.
¿Estamos? Entonces, el límite lateral de esta función cuando x es, mejor dicho, cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, la función se aproxima a 5. ¿Ok? A ver. Vamos ahora al otro lado. 2. Límites laterales por derecha. Límites laterales por derecha. Ahora acá, este lado. Aquí lo que hacemos es tomar valores mayores. No, ¿cómo es? Valores de x. Valores, valores de x mayores al punto C. ¿Ok? ¿Y cómo se representa esta situación? Límite de la función f de x cuando x se aproxima a un punto C por la derecha es igual a L. ¿Ok? Ahí está. Esto se llama límite lateral por derecha. Valores mayores. Y eso representamos con este superíndice positivo. Ejemplo, a ver, vamos a ver dónde estamos. Ejemplo. Calcular. Vamos a utilizar la misma función. ¿Cómo es la función? Ya. 2x cuadrado más x menos 3 sobre x menos 1, cuando x se aproxima a 1 por la derecha. A ver, calculamos entonces este límite lateral por derecha. Hacemos nuestra tablita. Definimos valores de x y calculamos el valor de la función. A ver, ahora nos aproximamos a 1 mediante valores mayores. Es decir, por ejemplo, 1.1. Valores mayores. No. 1.01. 1.001. 1.0001. ¿Se dan cuenta? Fíjense, nos estamos aproximando. A ver, ahora ayúdenme a calcular el valor de esta función en estos puntos. La función f es esta expresión. A ver, ayúdenme con sus calculadores. Esta expresión es f de x. A ver, ¿cuánto vale f de x para 1.1? Reemplazan x por este valor. Nada más, a ver.
5,2 sigue. Ok. 5,2. Ya. A ver el siguiente. Cinco coma cero dos. Ya. A ver. 5,02. Y aquí seguramente va a ser 5,002, 5,0002 y así sucesivamente. Entonces ya vemos cómo es la tendencia, es decir, cuando x se aproxima a 1 por la derecha, el valor de la función se aproxima a 5. Entonces, el límite de esta función 2x cuadrado más x menos 3, x menos 1, cuando x se aproxima a 1 por la derecha, había sido igual a 5. Ahí está. Ahí está el límite calculado de forma mediante límites laterales. Creo que está claro esa situación. Muy bien, a partir de esto hay un teorema. A ver, aquí hay un teorema. ¿Qué dice este teorema? Lo vamos a hacer directamente en forma simbólica. Dice el límite de una función f de x cuando x tiende a c es igual a L. No sé quién tiende. A ver. Apaguen por favor sus micrófonos. No sé quién tiene encendido su micrófono. A ver, ¿qué dice este teorema? El límite de una función en un punto C es igual a L si y solo si existen sus límites laterales. A ver, ahí está. Aquí tenemos, dice, ya sabemos que nos podemos aproximar al punto C por la izquierda o por la derecha. Si existen estos dos límites laterales, es decir, existe el límite por la izquierda y el límite por la derecha, y al mismo tiempo tienen los mismos valores, entonces esa función tiene límite. Existe el límite de esa función. A ver, ejemplo haremos eso. ¿A qué nos referimos eso? Por ejemplo, acá en estas dos funciones, o mejor dicho, en esta función. En ambos casos, fíjense acá, límite por la izquierda 5, límite por la derecha 5. Entonces, en este ejemplo,
En el ejemplo anterior. ¿Qué tenemos? Que el límite entonces de esa función, es decir, 2x cuadrado más x menos 3 sobre x menos 1, cuando x se aproxima a 1, había sido igual a ¿cuánto? A 5. ¿Por qué? Porque sus dos límites laterales son igual a 5. A ver, vamos a ver ahora otra situación. Ejemplo. Calcular. El límite. A ver, ¿qué límite vamos a utilizar? 1 sobre x. Para que no sea 1, aquí le pondré 2. Cuando x se aproxima a 2. Ya. Ahí está. Ese ejemplo. Igual, fíjense, acá tengo una función racional. Esta función va a existir para todos los reales, excepto para el 2. A ver, calcular nos dice el valor de este límite. Aplicando límites laterales. A ver, límites laterales por izquierda. Entonces estamos hablando de valores menores a 2. Hacemos nuestra tablita. X, f de x. No. Ya. Valores próximos a 2 menores. A ver, ¿cómo sería esto? 1.9, 1.99, 1.99. Ay, 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 ay. 999. 1.9999 y así sucesivamente. A ver, ayúdeme a calcular eso. ¿Cuánto da? Para 1.9, ¿cuánto vale esta función? Esta expresión es f de x. ¿Cuánto da? A ver, ayúdeme con sus calculadoras. ¿Va a ser cuánto? Aquí va a ser Menos 10. menos 10. Ya, ok. Menos 10. Aquí va a ser entonces menos 100. Aquí va a ser menos 1000. Aquí ya va a ser menos ¿cuánto? Menos 10.000. Entonces ya podemos ver cómo se comporta, cuál es la tendencia. Cuando x se aproxima a 1, no es a 1, ¿no? Es a 2. Por la izquierda, aquí, el límite se aproxima ¿a cuánto?
¿Quién me dice? ¿A cuánto se aproxima? ¿Cuál es la tendencia que nos está mostrando? Aquí si le voy aumentando nueves, esto se va a convertir en 100.000, en 1.000.000, 10 millones, ¿verdad? Negativa. Entonces esto, la función tiende a menos infinito. Entonces de aquí yo puedo decir que el límite de esta función 1 sobre x menos 2, cuando x se aproxima a 2 por la izquierda, es igual a menos infinito. Ya, ahí está. Vamos a ver que existen límites en el infinito y límites hacia el infinito. ¿Ok? Eso vamos a ver en las siguientes clases. Ahora vamos a calcular el otro límite. Los límites laterales por derecha. Por derecha. Hacemos nuestra tablita. X, f de x. A ver, entonces ahora aquí es valores mayores, ¿verdad? Entonces aquí cómo va a ser 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001 y así sucesivamente. A ver, ¿cuánto da ahí? Aquí va a ser, la única diferencia va a ser que va a ser positivo, 10, aquí va a ser 100, aquí va a ser 1000 y así sucesivamente. Aquí va a ser 10.000. ¿Ok? Entonces, a ver. Cuando x se aproxima a 2 por la derecha, la función se aproxima ¿a dónde? Al más infinito. Entonces, el límite de esta función cuando x se aproxima a 2 por la derecha había sido igual a ¿cuánto? A más infinito. Entonces, ¿cuál había sido el límite de esta función? ¿Quién me dice? Fíjense acá, estos dos límites laterales a ver, vamos a mejorar el pulso. Estos dos límites laterales, no. Más o menos, no me gusta. A ver. Estos dos límites laterales son distintos, ¿verdad? Uno es negativo y el otro es positivo. Distintos. Conclusión, de acuerdo al teorema anterior, esta función no tiene límite. Por esta situación, aquí nos podemos decir
que el límite de esta función en x en 2, mejor dicho, no existe. O sea, no todas las funciones tienen límite, por si acaso, no existe. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque sus límites laterales son distintos. Y el teorema que dice, para que una función tenga su límite, sus dos límites laterales tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Está claro entonces esto. Y a ver, un poco para entender este ejemplo, a ver, la gráfica. ¿Cómo será la gráfica de esta función? A ver. Esta es la función que hemos analizado. X menos 2. Una función racional. Fíjense, ayer he cargado el video relacionado con la gráfica de las funciones. Esta es una función básica, es una función racional que está desplazada. Fíjense, los que han visto el video se van a dar cuenta. A ver, ¿cómo es esto? Ahí tengo mi sistema de coordenadas. ¿Verdad? A ver. La función básica de esta función es uno sobre x. Función racional. ¿Y cómo es la gráfica de esta función? Son dos hipérbolas. Estas curvas punteadas son la gráfica de... Lo voy a hacer a este otro lado. Esas líneas punteadas... De aquí mejor. Son la gráfica de esta función 1 sobre x. ¿Qué pasa entonces ahora cuando les restamos una constante? Lo que hacemos con esto es trasladar la gráfica en forma horizontal. En este caso, cuando les restamos, la gráfica se traslada 2 unidades hacia la derecha. A ver, es decir, entonces acá tengo 1 y aquí tengo 2. ¿Ok? Entonces acá hay lo que se llama asíntota. Esta línea punteada es una asíntota, ¿verdad? Y eso está en el libro que les he dicho de Larson. Vean, estudien las gráficas de estas funciones racionales. Entonces, esta hipérbola se ha desplazado de esta forma. Guay. A ver, vamos a mejorar el pulso. Más o menos. Este no me gusta para nada. A ver, otro. Más o menos. Entonces, estas curvas de color verde son la gráfica de esta función. 1 sobre x menos 2. ¿Ok? Tiene la misma forma a estas curvas, a estas hipérbolas punteadas de color rojo, solo que están desplazadas 2 unidades hacia la
derecha. Entonces, fíjense acá, lo que quiero mostrarles. Cuando x se aproxima a 2 por la derecha, aquí estamos de este punto, ¿no? Ahí, en ese punto nos pide el problema, en 2. Cuando nos aproximamos a 2, fíjense acá, la curva de esta función. A ver, aquí vamos a ir con otro color, me está confundiendo este rojo. ¿Qué color aquí vamos a utilizar? Este lila. Entonces, yo me aproximo a 2 por la derecha, ¿verdad? A este punto. Entonces, fíjense, de acuerdo a mi gráfica, no. A ver, vamos a tratar de mejorar el pulso. Ahí estamos. Fíjense, esta curva tiende al infinito. O sea, observando la gráfica. Y este es el resultado que hemos calculado acá. Cuando x se aproxima por la derecha, la función tiende al infinito. Ahora el otro lado. Yo me aproximo a 2 por la izquierda, valores menores. Y fíjense en la curva. Ahora esta curva. Valores menores a 2, la curva tiene esta forma. Y la curva tiende, en este caso, a menos infinito. Es lo que hemos calculado mediante límites laterales. Entonces, fíjense, acá está evidentemente en 2, ¿sí? Esta función tiene dos valores extremos. Uno tiende al infinito y el otro tiende al menos infinito. Consecuencia, el límite de esta función en este punto 2 no existe. Ahí está un poco la explicación gráfica o el comportamiento gráfico, más que la explicación, el comportamiento gráfico de esta función. ¿Ok? Muy bien, creo que está claro eso. Bueno, ahora a partir de esta definición, o mejor dicho, de esta descripción, vamos a realizar lo que se llama la definición rigurosa. Del límite. Definición rigurosa. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense acá. Acá hemos manejado estas situaciones. X tiende a C. En consecuencia, f de x, en consecuencia, f de x tiende a L. ¿Verdad? Estas dos situaciones. Pero aquí hay un tema. Tiende es una cosa un poquito amplia, o sea, ¿en cuánto tiende? Aquí yo me he dado valores absolutamente arbitrarios, fíjense. 0,1, 0,01 y así sucesivamente. Esto yo puedo hacer tender hasta dónde, hasta aquí, 0,0001, etc. ¿No? Entonces, esa situación no puede existir en matemáticas. A esa situación tenemos que colocarle márgenes. A eso se llama definición rigurosa o también se llama definición epsilon delta. Epsilon delta. Ok, aquí lo voy a dejar, aquí vamos a terminar esta parte. La siguiente clase vamos a ver la definición rigurosa en detalle, porque es una definición un poquito
difícil de entenderla, ¿no? O mejor dicho, abstracta. Y le vamos a tratar de poner números para entender más claramente. Ok, voy a detener aquí.